conozcan. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Jacqueline Loaz y soy la directora de la Unidad de Género de TV Azteca. Y me acompaña Luis Hidalgo, él es el coordinador de prevención y de difusión de la Unidad de Género de TV Azteca. Y bueno, yo quiero decirles como cuál es la misión que tiene una unidad de género en una televisora tan importante como la nuestra. Además de decirles que somos la única en América Latina que tiene una unidad de género, y por eso tenemos que estar muy orgullosas y muy orgullosos todos de que TV Azteca sea pionera nuevamente en estas acciones y en estas conductas. Pues miren, la unidad de género tenemos una misión, y nuestra misión radica en velar por la no violencia. Por la no violencia y atender a todos los hombres y a todas las mujeres que circulamos, que vivimos, como es su caso, que trabajamos, que visitamos TV Azteca. Pero principalmente es también un tema por las mujeres, para que las mujeres estén en un lugar seguro, estén en un lugar de confianza. Y porque nuestra misión radica en eliminar la violencia de género. Entonces, bueno, pues esa es la unidad, eso es lo que hacemos, somos un equipo un poco más grande de los dos que ven ustedes aquí. Hablando de este contexto, entonces, de la violencia de género, me parece que viene muy bien a cuenta hablar de la importancia que significa repensarnos. Es decir, como sociedad nos tenemos que estar repensando constantemente. Y ahora a los hombres les toca repensarse desde las nuevas masculinidades. Hemos heredado, se han heredado una cultura, un rol de género de cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres. Esos estereotipos, esos estigmas, hoy es el momento de repensarse y repensarse sobre todo desde los hombres. ¿Qué significa hoy, en pleno siglo XXI, ser un hombre? ¿Cómo es esa masculinidad que debemos de esperar y que la sociedad espera de cada uno de ustedes? Y eso significa, básicamente, hacer a un lado muchas prácticas que hemos ido naturalizando y que por repetidas y por constantes no nos damos cuenta que implican una profunda violencia. Mensajes, palabras, muchas de ellas con una gran carga de connotación sexual, que parece y que se dice y que se dicen piropos, pero que lo que terminan siendo es de una gran violencia. Indiscutiblemente, sacarse la riata es un terrible mensaje de violencia de género. Es esa masculinidad que tiene que repensarse y que tiene que valorar a lo que tiene de frente, porque de ninguna manera dignifica a la mujer y de ninguna manera dignifica a la sociedad. Al contrario, esos piropos nos denigran y nos ponen en una profunda situación de riesgo, en donde estemos, en nuestra casa, en la escuela, en la calle. También tenemos que empezar a arrancarnos del imaginario social que las mujeres provocamos. Las mujeres no provocamos el líbido incontenible de las mujeres, de los hombres. Las mujeres tenemos el derecho de vestirnos como nos venga en gana. Y eso no significa que el hombre se tiene que sentir o aludir provocado y entonces su líbido se pueda sentir con el derecho de actuar como le venga en gana. No somos responsables las mujeres
de lo que nos pasa. Y cuando nos atacan, ni cuando nos violan, ni cuando nos acosan. Y por eso es muy importante recordar que no importa en dónde estábamos, no importa cómo vestíamos. Nadie tiene derecho de tocar el cuerpo de las mujeres sin el consentimiento nuestro. Por muy provocativas que le parezca al otro. Ese derecho no existe. No hay. Y es por eso que está aquí hoy la unidad de género. Porque no nos podemos y no nos debemos permitir bajo ninguna circunstancia pensar o imaginarnos que es un juego jugar a la violación. Perdónenme, pero no. Es increíble pensarlo, imaginarlo, proponerlo, cuando en este país las mujeres somos constantemente violadas, cuando en este país 10.5% de las mujeres todos los días, 10 mujeres todos los días, son asesinadas, y son asesinadas por su pareja afectiva, y antes de ser asesinadas, son violadas. No podemos jugar a violar. No podemos jugar a matar. Uno no juega a dañar. Eso no lo permitimos en estos espacios. Eso las personas no lo debemos de permitir. Eso, déjenme decirles, que no es gracioso, no es simpático. Y hablando, por cierto, pues de respeto y de lo fundamental que significa otorgarle ese derecho de la diversidad a la otredad, quiero también traer a cuenta que hace algunos días, algunas semanas, también se habló del tema de las personas trans, de la diversidad sexual y de la diversidad de género. La Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años dijo que la homosexualidad no es una enfermedad y ser una persona trans no es ninguna enfermedad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por favor, arranquémonos estos prejuicios que hacen que tengamos conductas que hacen menoscabo de la dignidad de otra persona por su género, por su preferencia. Eso se llama discriminación. No dejemos, pues, que nuestros prejuicios nublen el respeto que deben de tener todas las personas. Y antes de que Luis empiece con la presentación, quiero decirles algo que les tiene que quedar muy claro. No para ahorita que están en la academia, no más. No. Para el resto de su vida. Arránquense las conductas machistas y de naturalización de la violencia. Porque si no se lo arrancan, le van a arrancar la dignidad a una mujer. Y eso es algo que no queremos, ni en los espacios de TV Azteca, ni en los espacios de nuestra sociedad, ni queremos en México. Así que repiénsense como hombres, lo que significa ser hombres. Repiénsense como mujeres que aportan a la sociedad un poco más que su forma de cantar, que aportan y que deben aportar el valor importantísimo de la no violencia. Y con esta introducción le voy a pedir a Luis que veamos la siguiente presentación y por favor siéntanse con la libertad de preguntar todo, de cuestionar todo. Para eso estamos hoy aquí, Luis y yo. Y bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a empezar. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ¿no? No estamos aquí por algo menor, ¿no? Estamos aquí porque se crea una unidad de género en una televisora para atender una demanda real
¿no? La violencia existe y existe en todos los espacios, incluidos en los espacios laborales. Por eso, ¿no? Benjamín Salinas, el CEO de TV Azteca, es quien decide crear esta unidad de género y él siempre la menciona como el paso cultural más audaz de TV Azteca, hacerla libre de violencia y hay cero tolerancia al acoso sexual en esta empresa. Para eso estamos aquí, ¿no? En la unidad de género. Y estamos aquí para atender cuando sucedan cosas, pero también para prevenir que sigan sucediendo, ¿vale? Y entonces por eso para la prevención de la violencia tenemos sesiones como estas con todas las personas que trabajan en TV Azteca para que entonces podamos empezar a entender qué es la violencia de género, qué es la violencia sexual, cómo la estamos entonces entendiendo para que así, como decía Jacqueline, pues repensar nuestras acciones y actitudes y que no sigamos perpetuando esta violencia que tanto daño nos hace, ¿vale? Entonces, pues el día de hoy vengo a platicarles un poco de la violencia. La primera pregunta que yo les hago y es, para empezar, ¿qué es la violencia? ¿Qué creen que sea la violencia? ¿Agredir el espacio de una persona? Agredir el espacio, pero ¿qué tal que no agredo el espacio? Cualquier falta de respeto. Cualquier falta de respeto, eso incluiría no solo el espacio, ¿no? Podría ser, pues, violencia psicológica, por ejemplo, que no es algo que sea espacial, ¿no? Sino es otra persona. ¿La violencia creen que sea algo natural en las personas? ¿Por qué no es algo natural? ¿Podría ser que está pasando un límite? Que se pasan los límites, ¿ok? Y esos límites, ¿quién los pone? ¿Cómo los ponemos? Yo creo que son psicológicos. Ok, psicológicos. Y también pueden ser culturales, ¿no? Quizá lo que aquí se considera violencia pueda no considerarse violencia en otro lugar, ¿no? O quizá lo que se considera violencia en otro lugar, aquí no sea violencia, ¿vale? Y entonces quizá por eso el terreno de la violencia a veces queda medio turbio. Todos hablamos de violencia, pero muchas veces no sabemos qué es, ¿no? Como ustedes mismos dijeron, la violencia no es algo natural. La violencia siempre es una decisión. Todas las personas podemos tomar la decisión de ejercer violencia en cualquier momento. No es una enfermedad, ¿no? Las personas violentas o alguien que ejerce violencia sexual no es un enfermo sexual que no se puede curar ni nada de esto, ¿no? Es una persona que ha tomado la decisión de que a través de la violencia va a conseguir algo. ¿Okay? Y entonces por eso la violencia no es algo natural, es un proceso cognitivo que solo tenemos los seres humanos, ¿no? Los animales tienen, por ejemplo, respuestas instintivas, ¿no? A la lucha. Pero la violencia en la humanidad es muy distinta, porque sí es una decisión. El ejemplo más claro, ¿no? Las armas, por ejemplo. Un arma es un proceso cognitivo de cómo dañar, ¿vale? Por eso no hay especies en el mundo que generen armas. También la guerra, por ejemplo, es otra idea humana de cómo dañarnos unos a otros, sin a veces motivo o razón aparente. A veces las guerras se detonan para activar la economía de alguna región, ¿vale? Muy distinto a las luchas que hay instintivas por territorio, por machos, por hembras, ¿no? Y entonces, si ponen la siguiente, por favor, la violencia son todas estas conductas o amenazas conscientes. Es decir, la violencia nunca es accidental. Si yo camino, me tropiezo y en el tropezón le doy una cachetada a Charlie, ¿no? Sin querer, sin intencional, eso no se puede catalogar como violencia, porque no hubo esta conciencia de dañar a alguien. Pero todo lo que haya una conciencia de voy a hacer esto, porque sé que esto va a dañar a las personas, pero no estemos pensando, por ejemplo, en darle un balazo a alguien, ¿no? Cortarle a alguien. Quizá dañar en el hecho de ridiculizar a alguien es una forma de daño, es una forma de violencia, ¿ok? Todas estas acciones que causan daño físico, psicológico, económico y sexual, ¿vale? Eso es cuando estamos hablando de violencia. Pero ahora, ¿qué entenderían? Y si me ponen la siguiente, gracias, por violencia de género. Entonces, ¿por qué se le pone ese apellido? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es género?
¿Identifica alguna persona si es mujer u hombre? No. Si es mujer, hombre o cualquier otra que se puede identificar, ¿ok? ¿Vale? Y entonces una violencia de género está basada en todas estas desigualdades que, nos guste o no, existen entre los géneros. Hemos construido una sociedad en la cual no es que esté bien ser hombre o es que esté bien ser mujer, sino que hemos jerarquizado qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? El ejemplo más claro, y para seguir hablando de la violencia sexual, no es lo mismo que un hombre tenga muchas parejas sexuales a que una mujer tenga muchas parejas sexuales, ¿no? Las palabras con las que calificamos eso, con las que nos referimos a eso, son muy distintas, ¿no? En los hombres son elogios, porque tienen muchas parejas sexuales, y en las mujeres son insultos, porque son mujeres que han, ¿no?, perdido su dignidad a través de tener muchas parejas sexuales. Entonces, si me ponen la siguiente, por favor. Y entonces, eso es la violencia de género. Cuando en la investigación de algo que fue violento, sale a relucir que el motivo, lo que detonó la violencia, fueron estas desigualdades, entonces ya se cataloga como violencia de género. Y lo importante de catalogar a la violencia como violencia de género es que entonces aquí entra en juego muchas otras cosas que quizá en cualquier acto violento no, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un hombre mate a otro hombre por quizá tratar de robarle el coche, a que un hombre mate a su pareja sentimental porque está celoso. Entonces ahí tiene que entrar un análisis muy distinto que se le conoce como la perspectiva de género. Y eso es siempre tener en el análisis, ¿no?, los lentes de estas desigualdades que existen. De que sí, los hombres podemos vivir violencia sexual, por supuesto, pero no se compara con los números de la violencia sexual que viven las mujeres. Por ejemplo, yo les traigo unos datos, que es la siguiente, por favor. Bueno, que esto es lo que les decía, ¿no?, que puede ser percibida por todos, pero en nuestra cultura, y no solo en México, en el mundo, por lo general, es una cultura que primordialmente, ¿no?, está siempre catalogada en esa jerarquía en que lo masculino es lo fuerte, ¿no?, es lo que vale, y lo femenino es algo que carece de valor, ¿no? Uno de los ejemplos más claros también es, por ejemplo, si tener un hijo o una hija, ¿no? Siempre es el primogénito el que se entiende como el hijo que vale, ¿no? Tener una mujer a veces no es bien recibido, ¿vale? Eso pasa mucho, por ejemplo, en los reyes, cuando había las hijas no heredaban los reinos. Tenía que ser hasta que tuvieran un hijo hombre, ¿no? En estas. Los datos que les traigo en la siguiente es como para ejemplificar de cómo se vive esta violencia de género en desventaja, sobre todo para las mujeres. Cuando sucede un homicidio, ¿no?, hacia una mujer, el 70% de estos son cometidos por sus parejas sentimentales. Cuando hay un homicidio hacia un hombre, solo el 12% son cometidos por sus parejas sentimentales. Ese dato ahí nos dice que claro que podemos sufrir violencia a los hombres por parte de nuestras parejas sentimentales, pero no podemos comparar 1 de cada 10 a 7 de cada 10. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? No, pero hoy me voy en metro, entonces no me voy a poner este pantalón porque me va, o sea, ¿no? Se analiza siempre en la violencia de género. Si me ponen la siguiente, por favor. Y entonces, como les decía, la violencia puede ser física, ¿no? Como tú decías, esto del espacio, o sea, el contacto físico deliberado y no solicitado. Si yo no te pedí que me tocaras, que me toques, es una forma de violencia. Pero también, como mencionabas, ¿no?, la violencia puede ser psicológica. El simple hecho de que hablemos del cuerpo de las demás personas para denigrarlas es una forma de violencia, ¿ok? La violencia económica, eso también sucede muchísimo. Hay hasta violencia económica estructural, ¿no? Hay este índice que nos revela que las mujeres a veces ganan menos por el mismo empleo que los hombres.
sin razón o motivo aparente, ¿no? Y entonces ahí es donde se rescata esto de por qué suceden estas desigualdades. O la violencia patrimonial, ¿no? Meterse con el patrimonio de las personas. Una de las violencias que así pueden suceder, por ejemplo, es retener los documentos de una persona para que no pueda ejercer sus derechos. Tener su pasaporte, por ejemplo, para no permitir que se vaya del país, para no permitir que pueda transitar, ¿no? Esa es una violencia patrimonial, y a la que nos estamos abocando un poco hoy es a la violencia sexual, por los hechos ocurridos y los comentarios dichos, ¿vale? Entonces, si me ponen la siguiente, por favor. A mí me gustaría cómo van hasta aquí. ¿Bien? Bien. ¿Van entendiendo? ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿Alguna entonces, duda también? en Porque, esta parte necesitamos que participen un poquito más, entonces, para que le vayamos entrando. porque lo importante de este tema no es como que viniéramos a darles clases de matemáticas, ¿no? En las que si yo les digo 2 más 2 es 4, pues no hay espacio, ¿no? Para que me digan, no es 4, yo creo que son 5, no. Pero en cambio, esto de la violencia sexual, el acoso sexual, sí tenemos que hablar de ello, sobre cómo las personas lo percibimos, porque son temas muy personales. Y entonces es necesario escuchar las opiniones de las demás personas, porque si no, entonces, ¿qué pasa con la violencia sexual? Pueden pasar 2 cosas. Uno es que la frivolicemos, y eso es decir, ay, ahora ya todo es violencia sexual, entonces ya no puedo decir nada, ya no puedo hacer nada, ¿no? O la otra es invisibilizar a la violencia. No, pues entonces ya nada va a ser violencia sexual y entonces puedo hacer lo que sea, porque yo, ¿no? Y entonces por eso es importante que podamos escucharles. Y más que traerles quizá la definición de la ONU de qué es el acoso sexual, que podríamos llevarla tatuada en el brazo y aún así ser víctimas o seguir acosando, yo les voy a preguntar ahora si ciertas acciones son o no son acoso sexual y por qué. Y ustedes me van a decir lo que opinan de ello, ¿vale? A ver. No hay respuestas buenas, no hay respuestas Yo voy a empezar. Saludar de beso. Angie, ¿tú crees que eso es acoso sexual? Pienso que depende de qué tipo de intención tenga la persona, ¿no? Ok. La siguiente, coquetearle a alguien, Charlie, ¿eso es acoso sexual? Pues creo que depende si la persona que está recibiendo el coqueteo lo quiere o no. Ok. ¿Sería? Tener sueños eróticos. Dalo. ¿Ah? Dalu. Creo que si te los guardas para ti mismo y no llevas una acción a cabo después de tenerlo, no. Muy bien. Montarse en mi compañera, Carlos. Esa definitivamente es acoso. Ok. Yo creo porque, pues... O también varía el contexto. ¿En qué contexto? ¿A qué te O no sé, refieres con el que contexto? vayan a hacer una dinámica y no sé, se tengan que subir de Ok. caballito y vayan... No sé, por ejemplo, aquí nosotros, que de repente pues hacemos actividades con la maestra Guille en la que pues mi compañera se tiene que subir y tenemos que hacer, no sé, un desplanto o esas cosas. Se dieron cuenta que hubo una reflexión y siempre recurríamos a la palabra depende y a la palabra el contexto, ¿no? El contexto nos va a ir marcando muchas cosas para identificar cuando estamos frente a un tema de acoso sexual y cuando no estamos frente a un tema de acoso sexual. El contexto no es un tema menor, entonces frente a una conducta y frente a una acción, ¿no? Entonces, ¿le seguimos? Pero entonces, cuando hablamos de este depende, a mí me encantaría, de verdad, me haría muy fácil mi trabajo, poder traerles una lista de cosas de las que sí pueden hacer y las que no pueden hacer y ya, no hay acoso. Pero resulta que saludar de beso también hay un depende, ¿no? Sí. Y también depende muchísimo de la respuesta que haya de la persona. ¿Qué tal que una compañera de nosotros nos dice, a mí no me gusta que me saluden de beso? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues ni modo, se vamos a saludar. Lo respetas. No, se respeta. Tienes que respetar lo que la gente... Lo que sus tú límites. decías, depende. Depende, ¿no? No cuestiono, quizá, tal vez, yo qué sé por qué no le gusta. Y eso no es lo que me importa de esto, ¿no? Lo que me importa es saber qué puede ella ser considerado acoso o no, ¿vale? Y también bajo eso, pues si alguien dice, a mí no hay ningún problema, salúdeme de beso, por supuesto que podemos saludar de beso a esa persona y no estamos hablando de acoso sexual.
Porque una palabra clave entonces que entra dentro del entender al acoso sexual es el consentimiento, ¿ok? La palabra de consentimiento que nos dice las personas podemos aceptar o no participar en ciertas cosas, ¿no? Inclusive en alguna clase, si alguien no quisiera, podría, ¿no?, decir, yo no doy mi consenso ante eso. Y ver, ¿no?, hasta dónde se puede, ¿no?, todo esto, porque el consenso tampoco es una cosa infinita, ¿no? No podemos consentir todo, ¿vale? Hay cosas que no se pueden consentir. Y eso es, por ejemplo, que se cometa un delito en contra de nuestros derechos, ¿no? Si, por ejemplo, yo le diera el permiso a alguien a que me mate, ¿no?, y se lo firmo y hay testigos y lo que quieran, si esa persona me mata, pues va por homicidio. Porque no hay manera de consentir, ¿no?, el negarse el derecho a la vida. Pero esto del consentimiento nos pasa, que nos queda muy claro cuando hablamos de quizá consentir tomarnos una taza de té, ¿no? Si yo les ofrezco una taza de té y alguien me dice que no, La pues siguiente, no digo, por favor. no digo, es una pesada, es un pesado, bla, bla, bla. Entiendo que no quieren. Pero cuando hablamos de lo sexual, parece que se nos nubla la vista y no sabemos qué es el consentimiento. Entonces les trajimos un video que habla sobre el consentimiento sexual explicado con una taza de té, ¿no? Y después de este video platicamos un poco más, ¿vale? Entonces ahorita nos lo ponen. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro, no quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando te llega resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té, y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiendo en el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, pero querías té la semana pasada. O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, pero anoche querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Entonces, como vimos, ¿no?, en este video trata de hacerlo como un poco más ameno para que entendamos esto del consentimiento sexual. Pero, y entonces, retomando lo que nos comentabas, ¿no? Montarse en tu compañera, ¿no? Aquí. Eso no es acoso sexual, también depende, ¿no? Quizá, si la relación entre dos personas es así, en esta actividad así sola, ¿no?,
podríamos decir, bueno, pues así se llevan, ¿no? Nadie se está sintiendo acosado, ¿no? Pero aquí hay un pero muy importante. Alce la mano aquí quien de ustedes se metió a la academia a ligar, a buscar novia, novio. ¿Y a qué se entraron entonces a TV Azteca y a la academia? Para prepararnos. A prepararse. ¿Y era un sueño? A seguir un sueño, ¿ok? Nosotros desde la unidad de género entendemos que la sexualidad es algo natural de todas las personas, de lo cual nadie se puede desprender. Eso no significa que como ahora ya hay una unidad de género en TV Azteca, no te puedas enamorar de tu compañera de trabajo. No. Eso no significa una unidad de género ni el acoso sexual. Pero lo que sí significa es que, aunque entendemos que como personas adultas podemos tener, ¿no?, el derecho a dar nuestro consentimiento, en los espacios laborales, en el espacio de la academia, sí hay una línea muy marcada. No a eso entramos a TV Azteca ni a la academia. Entramos a otra cosa. Lo demás es circunstancial. Y si lo demás empieza a tener repercusiones negativas para la carrera de cada uno de ustedes, para el programa en sí, para la televisora, entonces sí nos interesa a la unidad de género saber qué está pasando. Porque entonces ya eso de que personas adultas puedan tomar sus decisiones está empezando a tener efectos distintos. Pero ¿por qué entonces nos parece tan normal? O sea, de verdad yo creo que si analicemos un poco de la respuesta que daba Charlie de que estaban jugando a la violación, ¿no? Tampoco significa, ¿no?, linchar ya a Charlie y decir, no manches, es un acosador, ni nada por el estilo, ¿ok? Porque esa respuesta puede ser muy común por cualquiera de nosotros, porque estamos inmersos en esta cultura en la cual ha normalizado a la violencia, sobre todo a la violencia sexual. Sucede tanto en tantos espacios que ya no consideramos que estamos hablando de un tema muy serio, un tema muy grave, ¿no? Y también, que quede muy claro, aquí están siendo observados todo el tiempo, y si quieren dedicarse a algo como esto, ¿no?, a cantar, a ser artistas, van a recibir un escrutinio público mucho más fino y detallado que cualquier otra persona allá afuera. Y las personas no van a entender si había un contexto, si así se llevaban, ¿no? Si nunca fue la intención acosar a nadie. Eso no lo van a ver las demás personas. Y con todo el derecho del mundo. Porque hay personas que los ven a ustedes como personas a las cuales seguir. Hay personas que admiran lo que están haciendo aquí adentro. Y si entonces normalizamos conductas como esas, nos estamos convirtiendo en un estandarte de que está bien, de que es un juego, de que no es tan grave. Y entonces en ese momento perdemos el hilo de la verdad y el hilo de la realidad, ¿no? Porque nos convertimos en promotoras o en promotores de unas conductas que son inaceptables. Y por eso yo un poco les decía, ni de broma, ni de juego, ni es chistoso hacer menoscabo de la dignidad de alguien, porque no es para tanto, sí es para mucho. No hay acoso poco, no hay violencia poca. Toda es mucha. Y eso es parte de lo que les queremos traer el día de hoy. Y ya para ir empezando como a cerrar un poco esta conversación, creo que tenemos otra diapositiva. Sí, es ya los ejercicios que buscamos, ¿no? Tenemos otras diapositivas que tienen que ver con esta parte de normalizar, de cómo hemos normalizado. Es decir, de ninguna manera quiero decirles que son responsables de un contexto social. Pero tampoco quiero decirles que son ingenuos de ese contexto social. Ustedes saben lo que está pasando allá afuera. Ustedes saben lo que se está viviendo. Claro, y saber, por ejemplo, que recordarán ahora el 25 de noviembre, por ejemplo, que es el Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia de las Mujeres y las Niñas, ¿no?
Y recordarán este estribillo que salió y que se empezó a cantar en Chile, ¿no? Y que decía con mucha claridad, no importaba en dónde estaba, ¿no? No importaba cómo me vestía. El 35% de los temas de acoso sexual y violación en este país son niñas entre 4 y 6 años. ¿Cómo está vestida una niña de 4 y 6 años cuando es acosada sexualmente? En pijama. ¿Y en dónde estaban? En su casa. Después siguen las chicas entre 11, 12, 14 años. ¿En dónde estaban? En su casa. Y estaban provocativamente con el uniforme de la escuela. Las chicas a partir de 18 y 21 años, ¿no? Estaban, ¿saben dónde estaban? En casa de un amigo. ¿Y saben cómo estaban vestidas? Con jeans. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y por eso nos enojamos tanto y por eso nos preocupamos tanto de que pudiéramos verbalizar la violencia y la violación como un juego. Porque a una mujer que viola y que abusa no es un juego. Y en esta normalización queremos cerrar trayéndoles un ejercicio que habla de la normalización de la violencia y que no nos damos cuenta y que yo misma, quiero decirles que soy experta en género, tengo más de 20 años, bueno, no más de 20 años, no les voy a decir mi edad, tampoco me voy a andar balconeando, y sobre todo una letra en inglés en la que yo nunca había reparado de lo que decía, pero hay algunas otras, y miren, no vamos a cantar, por supuesto, que los que cantan son ustedes, sí, pero les vamos a leer un poco y para que podamos retomar esta parte. Entonces, de la normalización. Cuando pensábamos, ¿no?, cómo vamos a hablar con ustedes acerca de este tema y sobre todo de que entendamos qué tan normalizada está y podamos ya, ¿no?, empezar esta modificación de nuestras conductas poco a poco y decir, pues creo que esto sí podría ser violencia, ¿no?, todo esto. Pues qué mejor que con la música, ¿no?, que con canciones, ¿vale? Pues sobre todo, ¿no?, hay como este contexto ahorita en el que dicen, por ejemplo, que el reggaetón es muy misógino y no sé qué. Pues sí, es bastante misógino muchas veces, pero no solamente el reggaetón. Hay todo tipo de música y artistas y todo que tienen mensajes como estos. Entonces, yo traigo 3 ejemplos, ¿no?, de 3 canciones para que analicemos un poco la letra de la canción, qué es lo que nos está narrando esa letra. No para calificar si está bien o está mal, si es una buena canción, porque eso no me toca a mí. El arte es arte, ¿no? A mí no me toca ni censurarlo ni nada. Solo para que nos demos cuenta cómo quizá pasa tan desapercibida esta violencia que nos parezca de lo más normal decir que jugamos a violentarnos, ¿no? O decir de lo más normal que me provocan violentar, como que si la responsabilidad no fuera mía de violentar a alguien, ¿ok? Entonces, ¿alguna vez han escuchado la canción Buenos Días, Amor? ¿De José José? Sí. Él la cantaba. Él la cantaba, ¿no es de él? Sí. Ajá, él la cantaba. Y claro, no vamos a tampoco a calificar, pues entonces José José es un misógino. No, ni el que le escribió ni nada, ¿no? Porque ese es un reflejo nada más de la sociedad, de cómo ha naturalizado la violencia. En esta canción, Buenos Días, Amor, se llama así porque le da los buenos días después de que llegó a la cama de esta chica. Pero hay unas partes en la letra y después se las voy a ir pasando para que las puedan ver, ¿no? En la que dice que la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. O sea, llegó de improviso, ¿no? Y cerré en un beso en tus labios por si acaso me reñías. Es decir, ella no tuvo la oportunidad de decir no quiero porque él la fuerza, ¿no?, a besarla para que no pueda decir nada. En otra parte dice que ella estaba abandonada a su suerte en la mañana, escondiste tus temores bajo la almohada. O sea, ella ya no soporta esta situación, se esconde bajo la almohada, ¿no? Sé que estabas enfadada, o sea, él lo admite, yo sé que no querías participar en esto, pero no dijiste nada. Y entonces le dice, el que calla otorga, y sé que estás enamorada. Esa no es una forma de dar consentimiento. Y lo que a mí me parece un poco más grave es el estribillo muy bonito de la canción,
que me la pasé cantando todo el día porque pues estaba viendo, es que le dice, buenos días, amor, 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 ¿qué tiene tu cara que ha perdido el color? Ella está pálida de lo que acaba de suceder. Y no dices nada. Ella se queda petrificada por la violencia que acaba de suceder. Y esta es una forma que hemos romantizado a la violencia sexual. Es romántico. Y a lo mejor muchas veces hay quien lee, puede decir, ay, qué exagerados, qué barbaridad. Pero yo también recuerdo esta parte de la película de El Hombre Araña, esta última que salió, donde está, ¿cómo se llama la novia del Hombre Araña? Mary Jane. Mary Jane. MJ. Están en el sillón, él la quiere besar, ella le dice no, y él le dice sí, y ella le vuelve a decir no, y él le dice sí, si quieres, y la besa. Y esto que dice Luis es muy importante, hemos construido romance a partir de estas conductas violentas en donde la conquista, y por eso es que yo hablo de nuevas masculinidades y de repensarnos, ¿no? Porque esta conquista violenta o este dicho que nos atropella constantemente a las mujeres, que nos dice, se está haciendo la difícil. Y entonces pareciera que el varón tiene derecho a insistir. Y no existe el derecho a insistir. El no es no, el sí se puede convertir en no y el silencio de ninguna manera es sí. ¿Vale? Tenemos que cambiar la manera en que pensamos este romanticismo que nos ha terminado de hacer daño. Y hay otros. Sí, la otra que les traigo, que yo creo que esta quizás sí es más popular, El Apagón. ¿Han escuchado la canción de El Apagón? Canta Yuri. Con el apagón. Con el apagón, qué cosas suceden, ¿no? Esta, yo aquí en la letra que se les voy a dejar estas hojitas, ¿no? Para que las puedan ver. Le puse en negritas, toda iba a estar en negritas, ¿no? Para empezar, ella narra que iba sola por la calle, ¿no? Pasan otras cosas, dice, me tomaron por el talle, me llevaron al fondo de un zaguán y en aquella oscura calle, ay, ¿qué me sucedió? ¿No? Y luego narra, me quedé muy quietecita en aquella terrible oscuridad. Una mano ligerita me faltó con confianza y libertad. ¿No? Si el peligro estaba arriba, aquí abajo la cosa andaba peor. Fue tan fuerte la ofensiva, ay, ¿qué me sucedió? En una de las últimas estrofas dice, me quitaron el abrigo, el sombrero, y qué barbaridad. O sea, se dan cuenta que está empezando a narrar una violación, ¿no? Yo pensaba en el castigo que aquel enseguida le iba a dar. Cuando se encendieron las luces, ay, era mi papá. Esa es la letra de una canción pues muy jocosa, ¿no? Que la bailamos en bodas y todo esto, ¿no? Pues, si las quieren entender. Es lo que dice la canción. Ay, era mi papá. Y ya luego empiezan, ¿no? Con el apagón. Es decir, esa es la forma en la que hemos normalizado estas conductas y tenemos que terminar con esa normalización. La tercera que les traigo es una canción en inglés, porque esta la escogí también. Es un villancico navideño, ¿vale? En inglés, es norteamericana. No es porque aquí en México escribamos canciones así ni nada. También allá. ¿Han escuchado el villancico de Baby, It's Cold Outside? Bebé, hace mucho frío afuera, ¿no? Es un diálogo entre un hombre y una mujer en que la mujer dice, me tengo que ir, y él siempre le contesta, pero hace mucho frío allá afuera, bebé, ¿no? No la deja ir. Insiste en que se quede. Ella, ¿no? Empieza a relatar, mi mamá se va a preocupar, mi papá va a estar, ¿no? Pisando en el suelo, ¿por qué no llego? Se empiezan ella trata, ¿no? Primero de hacer empatía con él para decirle, no quiero estar aquí, quiero irme, y hay personas que me están esperando, como para que no sea violentada. No sabe cómo zafarse de esta situación, y ella dice, bueno, quizá medio trago más, ¿no? Le acepta una bebida. La siguiente línea, cuando acepta la bebida, su reacción le dice, oye, ¿qué hay en este trago? ¿No? Algo le han puesto a la bebida. Es lo que ella nota cuando toma esto, ¿no?
y le dice, no, 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 Señor, ¿no? Y él le contesta, ¿te importa si me acerco más a ti? ¿No? Ella dice después, bueno, al menos se va a decir que traté de detenerlo, ¿no? Y él le contesta, ¿por qué estás hiriendo mi orgullo al decirme que no? ¿Vale? Y él dice, eres demasiado insistente. Ella dice, eres demasiado insistente, y él le responde, ¿no? Yo lo veo más como oportunista. Estoy tomando una oportunidad, ¿vale? Le vuelve a decir, la respuesta es no, así dice la canción, ¿no? Mi hermana va a estar sospechosa, mi hermano ya debe estar en la puerta, ¿no? Tratando esa frase. Y en eso dice, bueno, un cigarrillo más, ya no sabe qué contestar. Y luego dice ella, y ni siquiera fumo, ¿vale? Y entonces ya en otra parte de la canción, él empieza a decirle, ¿sientes cómo te toca mi mano? ¿No? Y después cuando ella le dice que no, que se quiere ir, él le contesta, ¿por qué me haces esto? Tratando de decir que está hiriéndolo a él, ¿no? Y al final la canción termina, eso llevó mucha labor de convencimiento. Es también otra narración, que no solamente... Y es un villancico, ¿no? Que cantamos en Navidad, que puede ser como muy romántico, que habla que están en esta casa y que ella no puede salir por el clima, ¿no? Porque hace mucho frío afuera. Y aunque ella le da opciones, ¿no? Ella le dice, pues dame un abrigo. Y él dice, hace mucho frío afuera. Pues pide, pues no hay ningún taxi allá afuera. No empieza como... Esta es una forma en la que veamos cómo todos hemos crecido en esta cultura, cómo todas también formamos parte de esto. La única manera en que se va a detener es cuestionándonos nuestras propias actitudes. Cómo nosotros, nosotras estamos perpetuando una cultura que normaliza la violencia y peor aún, que la hace romántica. ¿Vale? Y bueno, pues a partir que ya terminamos la presentación, a partir de esto, quiero decirles que ya no pueden seguir siendo las mismas, no pueden seguir siendo los mismos. Y sobre todo, y mucho más importante, ya no hay excusa. Ya no hay un yo no sabía, yo pensaba, yo creía que se podía. Hoy saben que no solamente no se permiten estas conductas en TV Azteca, sino además saben que socialmente no pueden seguir pasando. Hoy tienen que pensar sus nuevas masculinidades, tienen que saber cómo se van a relacionar. Y nosotras, ¿no? Tenemos también, ¿no? Cada vez ser mujeres más empoderadas, ¿no? Ser mujeres mucho más exigentes, porque la culpa nunca va a ser nuestra, nunca va a ser nuestra, ¿no? Y los varones tienen también pues que ir pensando en esta relación que siempre los ponía de jerarquizar, de conquistar, de hablar, de violentar, ¿no? ¿Tienen algo que decir? ¿Hay algo que esté cruzando por su cabeza ahorita, por su mente? ¿Algo que quieran compartir? Echarlo así como, imaginarnos aquí una olla, algo que quieran aportar y con eso cerrar un mensaje. Pues el tema ese de que me le monté a María Fernanda, o sea, ¿por qué no se vio igual cuando Susi se le subió a ella? Porque, o sea, pasó, o sea, yo solo lo hice porque Susi empezó con el juego, vaya. ¿Sí? O sea, yo jamás, yo sería incapaz de irrespetarla de esa forma. Creo que solo tenemos una relación muy cercana, a lo cual todo se malinterpretó, vaya. Y sí acepto que estuvo mal el hecho de hacer el comentario tan normal de decir es que estábamos jugando a violar a María Fernanda, que ahora comprendo la seriedad de todo. Tengo que admitir que antes de que pasara la situación, yo no lo veía como que hice algo mal, ¿verdad? Pero ¿por qué no fue tan grave que Susi se le subiera arriba? ¿A quién? A María Fernanda. Bueno, porque te acabamos de explicar el tema de violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, y estamos hablando de violación, y estamos hablando de desigualdad de género entre hombres y mujeres. No estamos hablando de una posición de dos mujeres, ¿no? Sino estamos hablando de un hombre y de la violencia que se ejerce.
Estamos hablando de violencia de género y de desigualdad entre hombres y mujeres. De eso es de lo que estamos hablando. Y además, sí, y además, bueno, también estuvo aquí el tema de lo de la ombliguera, ¿no? De Dalú, ¿no? Esto de decir, me saco la riata. Y me ¿no? estás provocando. Estás provocando. Entonces, a ver, yo no quiero... A ver, chavos, no te equivoques. No, es que... A ver, no te equivoques. No. No venimos aquí a hacer un juicio de lo que tú dijiste y cómo lo dijiste y si fue menos o más que Susana se subiera o tú te subieras. Lo que venimos aquí a decir es que eso no puede volver a pasar. Está comprendido. ¿Vale? Pero hasta el tema de Carlos se sacó de contexto. O sea, porque no dijo, el comentario de la riata no fue a raíz de que ella tuviera ombliguera. Bueno, pero después sí hubo un comentario de que está provocando que sea violada, ¿no? Por la forma en que se viste. Eso, por supuesto que habla de la violencia sexual y hace hincapié otra vez en esto que comentábamos. Este canto feminista no sale porque sí, ¿no? Sale porque la primera y la más común de las preguntas cuando una mujer denuncia violencia sexual es ¿y qué traías puesto? Como si eso aminorara la violencia o le pasara la responsabilidad a ella. Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, por ejemplo, es que me dicen, aquí en las tarjetas que les entregamos, la unidad de género tuvimos una exposición en TV Azteca sobre la violencia sexual, sobre el acoso sexual, para conmemorar este Día Internacional. Atrás dice lo que es el 25 de noviembre. Atrás dice, ajá, porque En las tarjetas, en esas. Ajá. En estas. Sí, en esas. En la parte de atrás. Y esa volteate las exposición tarjetas. que hicimos, ¿no? Eran 10 relatos de historias verdaderas de acoso sexual y de cómo iban vestidas las personas, ¿no? Habían historias de enfermeras con su uniforme, de mujeres con jeans y playera, de personas con el uniforme de trabajo, un traje, ¿no? Y esto, ¿no? Nos ayuda un poco a visibilizar que tampoco podemos estar hablando de que alguien provoca ser violentada. ¿Puedo preguntar, Sí. por qué se eligió ese día en específico? Sí, claro, ¿no? Ahí viene El también. 25 de noviembre. Solo dice En que- algunas viene, En cambia. algunas viene ahí la historia. Las hermanas. Las hermanas Mirabal. Exactamente, es una historia que no sé. sería, no te preocupes, no tienes por qué No saberlo. tienes por qué saberlo, sí. Las hermanas Mirabal eran 3 mujeres de República Dominicana. Ajá. Eran unas luchadoras sociales, muy, muy importante el trabajo que hacían ellas. En ese momento el presidente que estaba ahí pues tenía una postura muy dictatorial y se vio amenazado por la causa sociopolítica de ellas y las asesina violentamente. De una manera muy cruel, muy fuerte, y entonces 1960. Naciones Unidas decide declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha en contra de la violencia que viven las mujeres, y luego se sumó también el de las niñas, recordando este hecho histórico de cómo esas 3 mujeres fueron asesinadas brutalmente por su manera de pensar. Literal. Y Literal. por órdenes del presidente. Y por órdenes de ese presidente. Entonces, pues a partir de ahí, el 25 de noviembre, pues se ha hecho pues este día de lucha. Y entonces hicimos una exposición y esos son algunos de los mensajes que sacamos en esta exposición, ¿no? Y por supuesto, pues recordábamos también pues estos mensajes que constantemente oímos en la calle, ¿no? De chiflidos, de piropos, ¿no? Que terminan faltando el respeto, o que nos sentimos muy violentadas, o que nos sentimos en peligro, o que nos sentimos en riesgo. Y por eso también trajimos a colación, ¿no? Pues esto de cuando pasa con la ombliguera, ¿no? Y decir, me saco la riata, porque está normalizada esa conducta. Entonces, pues hay que erradicarla,
de tu conducta, más allá de la intencionalidad o no, ya que sepas que no lo tienes que hacer. Exactamente. Está mal hacerlo. Y yo lo hablé con ella porque luego me di cuenta y dije, qué feo, ¿sabe? Y fui directamente con ella y le pedí disculpas. Me parece. Y no fue algo muy feo, que no fue directamente para ella, pero aún así me sentí culpable, ¿sabe? Y otra vez, si es necesario, las veces que sean necesarias, Yo no me ni disculpa. supe. Hasta el día siguiente me enteré. Porque el director lo mencionó. Claro, claro. Está bien. A ver, por eso estamos hoy aquí, ¿no? No para ponerlos en la tela, no para juzgarlos en términos de un juicio, pero sí en términos de que visibilicen que lo que se hizo no está bien y sobre todo, ¿qué es lo mejor? Que hoy sabes, tú sabes, que no vas a volver a decir eso en ningún espacio, a ninguna persona y bajo ningún contexto. Y que también entiendan, ¿no?, que la unidad de género no es este ente, ¿no?, que juzgas y todo, ¿no? Al contrario, la unidad de género también se crea porque estamos creyendo en un cambio conductual, en un cambio cultural. De eso se trata, de cuestionarnos todo el tiempo cómo estamos formando parte de esta violencia, porque todos lo hacemos. ¿Vale? ¿Y alguno otro de ustedes quiere comentar algo? Yo. Tú. Pues es que mis compañeros ya saben que desde que llegué aquí siempre hago nudos a mis camisas. Siempre que haces Bueno, me gusta. Y de hecho ese día que hicieron, me preguntaste por qué siempre hacía eso, me sentí incómoda. Porque nunca lo habían dicho. Y si lo habían dicho, no me lo habían dicho a mí. Y hasta me hizo dudar de si estaba haciendo correcto vestirme así. O sea, dije, o sea, lo ven mal mis compañeros y lo pensé en dejar de hacerlo, pero luego yo misma dije, no, pues es que es mi forma de vestir y así me gusta y tienen que respetarlo. Pero sí me hizo dudar hasta cierto punto ese comentario. Interesante lo que dices, qué fuerte. Sí, me hizo dudar. Me incomodó, o sea, me sentí como, híjole, tal vez estoy haciendo mal. Pero dije, no me han dicho ni siquiera a quién duele el director, mis maestros no me han dicho nada, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Muy interesante tu participación. Como algo que podría ser inocente, ¿no?, a una mujer nos cae de manera totalmente diferente. ¿Algo más por ahí que se quiera compartir, que se quiera decir, alguna reflexión? Pues nada, yo creo que estar conscientes de que lo que está pasando en el mundo de verdad es algo que si nosotros podemos aportar un granito de arena con nuestras acciones o nuestro comportamiento, pues estaría padre hacerlo, pues. Y si en eso radica ya no hacer esos comentarios o esos juegos, o sea, pues ya no hacerlos, porque en realidad somos espejos para muchas personas allá afuera que están tomando el ejemplo de lo que nosotros hacemos y es importante que lo hagamos consciente nosotros. Eso es muy bueno, ¿no? Saber quiénes somos, ¿no? Saber lo que significan y no hay nada mejor que garantizar la no repetición de ciertas conductas. Muy bien. Angie, ¿quiere decir algo? Ok. ¿Alguien más? ¿Denis, quieres decir algo? No, para nada. ¿Todo Para bien? nada. Ok. Charlie, ¿algo más que quieras? No, todo bien. Vale. Bueno, quiero decirles que estuve muy contenta de estar aquí hoy, de poder platicar con ustedes, de poderles transmitir lo que significa para TV Azteca, lo que significa pues para Benjamín Salinas dar este paso en la televisión, pues del futuro, yo diría del presente, ¿no? La televisión del mundo de hoy, que es lo que hacemos acá y pues por los miles y millones de personas que nos ven y que les ven todos los días. Podemos hacer las cosas diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y a la vuelta del tiempo nos volveremos a encontrar y bueno, pues ya veremos qué hemos hecho por eliminar estas conductas. Muchas gracias, les dejamos ahí lo que es la unidad de género, les dejamos esas tarjetas, que tengan una extraordinaria noche, sé que aún les falta mucho por hacer y por supuesto pues muchísima suerte a todas, muchísima suerte a todos. Gracias. Que
vamos para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Señor Luis. Qué feliz. gracias. ¿Verdad? Muchas gracias, preciosa. Hasta luego. Carlos, muchas gracias. Un placer. Igualmente, que te vaya muy Gracias a bien. ustedes por su atención. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Charlie, Ay, perdóneme. que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Que te vaya muy bien. Ándale, pues. Hasta luego. Hasta luego, Bye. Charlie. Muchas gracias. Bye. Y aquí el